El tema del día de hoy es muy interesante para cada uno de nosotros, ¿no? La salvación proviene de Dios. Y lo tenemos en Hechos 16, del 11 al 40. ¿Por qué es interesante este tema? Porque aparentemente es un tema un tema que pues se supone que todos dirían, ¿no? Si ustedes me contestan, pues se supone que la salvación proviene de Dios, ¿verdad? Es como un tema muy obvio. Y muchas veces cuando se toma un tema muy obvio, pues como que dicen, no, oye, ahora qué le pasa, ¿no? Está tomando un tema muy obvio, se supone que la salvación proviene de Dios, todo el mundo lo reconoce. Pero en los hechos, ¿qué hacemos? En los hechos hacemos otra cosa. ¿Por qué? Porque yo conozco mucha gente que sale a ganar almas, que dicen ellos que salen a ganar almas, como si fueran ellos los que ganan almas, ¿no? Y no Dios. Yo conozco a mucha gente que en su ministerio de evangelismo los mandan a traer gente a la iglesia, como queriéndole ayudar a Dios, ¿verdad? O yo conozco a mucha gente que llega al ministerio de evangelismo y que dice, no, para mí no es ningún problema. Para mí no es ningún problema el salir a evangelizar o ganar una alma, porque yo me dedico a las ventas y para mí eso es pan comido. Dicen algunos, yo lo llegué a decir. Para mí no es problema, denme la idea y yo la vendo. Entonces, con los hechos nosotros estamos haciendo todo lo contrario, ¿verdad? Sí, reconocemos que la salvación proviene de Dios, pero al final queremos ayudarle a Dios. Y no reconocemos que la salvación proviene por completo de Dios. Bueno, pues el día de hoy vamos a ver este tema. Que no encuentro mi bosquejo, pero ya. Y vamos a ver que en este viaje misionero, pues va Pablo, Silas, Timoteo y Lucas. Continúan con el segundo viaje misionero, dirigiéndose hacia Macedonia, guiados por el Espíritu Santo, ¿verdad? La vez anterior vimos que todo este grupo era guiado por el Espíritu Santo, ¿verdad? Ellos eran sensibles al Espíritu Santo. Ellos querían ir a evangelizar hacia Asia, ¿verdad? Pero el Espíritu de Dios no se los permitió, sino que los llevó por este lugar. El equipo misionero lleva un propósito bien concreto: predicar el evangelio, llevar el mensaje de salvación, y no hay ningún otro propósito que los mueva, ¿verdad? Es muy importante que ellos llevaban el propósito, pero bien claro, ¿verdad?, en sus mentes. Y eso es lo que tenemos que hacernos todos nosotros. Todos nosotros tenemos que saber cuál es el propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros, ¿verdad? Cuando salimos a evangelizar, este es el propósito que nos debe de mover. Existen motivos equivocados que nos desvían de la encomienda que nos fue dada por nuestro Señor Jesucristo. Muchas veces salimos a traer gente a nuestra congregación, a ganar almas para Cristo, a hacer profesiones de fe. El tema que vamos a ver el día de hoy precisamente trata de estos asuntos. Y en el bosquejo que vamos a ver el día de hoy vamos a ver 3 puntos muy importantes. Vamos a ver 3 hechos históricos que sucedieron durante este viaje. El primer hecho histórico fue que el Señor abrió el corazón de Lidia. Vamos a ver cómo se convirtió Lidia a Jesucristo, ¿verdad? Esta mujer que se encontraba en ese lugar. Vamos a ver en segundo lugar cómo Dios libera a una muchacha de un espíritu de adivinación. Y por último vamos a ver cómo el carcelero de Filipos le creyó a Dios. Estos 3 acontecimientos históricos están en esta porción, ¿verdad? ¿Y por qué digo acontecimientos históricos? Porque el libro de los Hechos es un libro de historia, ¿verdad? Y nos narra exactamente hechos históricos que sucedieron cuando se fue implementando la iglesia cristiana. Bueno, pues vamos a empezar de lleno a analizar el texto, y vamos a empezar con el versículo número 11. Con el versículo número 11 del capítulo 16. Dice la escritura: zarpando pues de Troas, lo que hoy conocemos como Turquía, ¿verdad?
vinimos con rumbo directo a Samotracia y el día siguiente a Neápolis y de ahí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. En esta ciudad de Filipos fue llamada así en honor al padre de Alejandro el Magno. El padre de Alejandro el Magno era Felipe II, y por eso a esa ciudad se le nombró como Filipos. Recordemos que después, más adelante, vamos a saber que también ahí se estableció una iglesia, ¿verdad? Cristiana, ¿verdad? ¿Y cómo lo sabemos? Por la carta que le manda a Pablo, ¿verdad? A los filipenses. Más adelante vamos a ver cómo en este lugar se estableció esta iglesia. Bueno, vamos a ver el punto número 1, en donde el Señor abre el corazón de Lidia. Dice el versículo número 13, y un día de reposo. ¿Qué día de reposo? ¿Qué día era el día de reposo? El sábado, ¿verdad? Y un día de reposo, o sea, un sábado, salimos fuera de la puerta junto al río, donde solía hacerse la oración. ¿Qué pasó aquí en este lugar? Que no había sinagoga. No había sinagoga, entonces se dirigieron hacia donde se hacía la oración todos los sábados. ¿Y dónde era ese lugar? En la parte de un río, ¿verdad? ¿Y por qué no había sinagoga? ¿Por qué no había sinagoga? Porque según la ley se necesitaban cierta cantidad de hombres para que se pudiera formar una sinagoga, pero no las había. Era un lugar como muchos lugares de aquí de México, ¿verdad? Cuando vas a esos lugares y no hay hombres, hay puras mujeres. ¿Por qué? Porque los hombres salen a trabajar, ¿verdad? Salen a otras ciudades a trabajar, inclusive van a Estados Unidos, ¿verdad? Bueno, pues este lugar era un lugar parecido, donde había, la mayoría eran mujeres, y por eso no se juntaba la cantidad para hacer una sinagoga. Entonces dice aquí que ellos fueron al lugar donde se hacía la oración, junto al río donde se solía hacerse la oración. Y sentándonos, dice, hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura. ¿Qué era la púrpura? La púrpura era un pigmento muy costoso que provenía de los moluscos de la ciudad de Tiatira. Entonces ella era una comerciante que se dedicaba a vender este pigmento, ¿verdad? Para los fabricantes. Y bueno, como una comerciante, pues le iba muy bien, ¿verdad? Y vivía muy bien. Y dice que se dedicaba a vender esta púrpura de la ciudad de Tiatira. Tiatira, si más adelante vamos a ver en Apocalipsis 1:11, que es donde es el lugar donde se estableció una de las iglesias que habla en esta porción de Apocalipsis, en Tiatira. Continúa la escritura diciendo que esta mujer llamada Lidia, que adoraba a Dios, estaba oyendo. ¿Y el Señor qué hizo? Dice la escritura que abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad a mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos. Qué bendición, ¿verdad?, para este grupo de misioneros, que pudieran ser alojados en la casa de Lidia. Ya veíamos que a Lidia le iba muy bien, seguramente tenía una casa amplia donde podía alojar a este grupo de misioneros, ¿verdad? Porque si no hubiera un lugar, ¿qué es lo que tenían que hacer? Pues que tenían que alojarse en un lugar muy pequeño, ¿verdad? ¿Cómo se le llamaban? Los hostales, ¿no? Un hostal, un lugar muy pequeño y muy incómodo. Pero gracias a Dios tuvieron la bendición de que esta mujer los alojó. Inmediatamente después de recibir a Cristo en su corazón, ella empezaba a mostrar, ¿verdad?, el amor por los demás hermanos. Bueno, aquí vamos a ver, con esta historia de lo que sucede con Lidia, vamos a ver que el Espíritu Santo obra de tres maneras con esta mujer. Cuando nosotros hablamos de la salvación que proviene de Dios, nosotros debemos de entender que antes de que le prediquemos la palabra de Dios, ya lo hemos dicho antes, ¿no? De que antes de que le prediquemos a una persona, ¿qué es lo que ha pasado con esa persona?
que el Espíritu Santo ya ha trabajado con ella antes. Ya antes ha trabajado con ella. Ahora mi pregunta es, cuando tú recibiste el Evangelio, cuando tú recibiste el llamado de Dios, ¿como cuántas veces te había llamado el Espíritu Santo? ¿Como cuántas veces, como cuánto tiempo te había invertido el Espíritu Santo contigo? No sé, tal vez 1 año, tal vez 2 años, tal vez 10 años, ¿verdad? Esto es lo que tenemos que tener, pero muy en cuenta, de que el Espíritu de Dios hace el trabajo mucho antes de que nosotros prediquemos el Evangelio. De esta manera, el Espíritu Santo ya había trabajado con todas estas mujeres que iban a escuchar el Evangelio ahí en el río. Y había hecho el trabajo el Espíritu Santo con esta mujer llamada Lidia, ¿verdad? ¿Y cuál es el trabajo del Espíritu Santo? Como dijimos, número 1, hizo anhelar tener a Dios en su vida. Hizo que esta mujer tuviera el anhelo en su corazón de tener a Dios en su vida, ¿verdad? ¿Por qué lo sabemos? Pues porque estaba en el río, estaba ahí en el lugar donde se oraba a Dios, ¿verdad? Esta mujer había decidido a adorar a Dios, ¿verdad? Al único Dios vivo y verdadero, al de los judíos. Aunque no se había convertido completamente, ¿verdad?, al judaísmo, pero ella estaba en el lugar de la oración. Y vamos a ver lo que dice en Romanos 3:11. Dice en la Escritura, no hay nadie que entienda, nadie que busque a Dios. Por sí solos, por su cuenta propia, el ser humano no busca a Dios. No hay ninguno que diga, yo fui y busqué a Dios. No. El Espíritu Santo antes hizo la labor en la vida de esta persona para que tuviera ese anhelo de conocer a Dios. Si ustedes recordarán cómo sucedió su conversión, fue de esa manera. En algún momento dado ustedes empezaron a tener un anhelo en su corazón de recurrir a Dios. No sé qué pasó, pero empezamos a tener ese anhelo de recurrir a Dios para que Él arreglara nuestras vidas, ¿verdad? Seguramente de esa manera fue. Y permitió que ella oyera la voz de Dios, como punto número 2. Sí dice punto número 2, ¿verdad? Porque aquí no me sale. Permitió que ella oyera la voz de Dios. Dice en Mateo 13:11-13, miren lo que dice. A ustedes, dice Jesús, le dice a sus discípulos, a ustedes se les ha concedido conocer el secreto del reino de los cielos. También te lo está diciendo a ti el día de hoy. A ustedes se les ha concedido conocer los secretos de los reinos de los cielos. Pero a ellos, no. A los que están afuera, no. Al que tiene se le dará más y tendrá en abundancia. Al que no tiene, hasta lo poco que tiene se le quitará. Por eso les hablo a ellos en parábolas. Aunque miran, no ven. Aunque oyen, no escuchan ni entienden. Pero dichosos los ojos de ustedes, porque ven, y sus oídos, porque oyen, ¿verdad? Les estaba diciendo esto Jesucristo a sus discípulos. En una palabra se estaba cumpliendo la promesa de Isaías, ¿verdad? Que esta profecía de Isaías también dice de la misma manera, ¿verdad? Que muchos oirán la palabra de Dios, pero no la entenderán. No la entenderán. Pero en este día, Dios había permitido que Lidia entendiera la palabra de Dios. En primer lugar, tuviera anhelo en su corazón de escuchar la palabra. En segundo lugar, que la entendiera. Y como número 3, abrió el corazón de ella para escuchar el Evangelio. Dice en Juan 1:11-13, vino a lo que era suyo, pero los suyos no le recibieron. Mas a cuantos le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Estos no nacen de sangre, ni por deseos naturales, ni por voluntad humana, sino que nacen de Dios. Aquí vemos que es la voluntad de Dios de quién es el que va a nacer de nuevo. Es la voluntad de Dios. ¿Por qué unos escuchan y no entienden?
porque escuchan. Nosotros llevamos el evangelio y lo presentamos y lo escuchan. Desde la A hasta la Z, lo escuchan. Pero no entienden. Pero algunos sí. Esto es decisión de nuestro Dios. Nuestro Dios le da el regalo a las personas que Él quiere, el regalo de la fe y el arrepentimiento. Es muy importante que nosotros entendamos que la salvación proviene de Dios y no proviene del hombre. La salvación es la obra de Dios. No hay nada que podamos hacer o que dejemos de hacer para lograr la salvación. Y nadie puede impedirla. En la evangelización tenemos que reconocer la soberanía de Dios para la salvación. En Juan 6:44 nos dice bien claro: ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere, y yo lo resucitaré en el día postrero, ¿verdad? Esto es algo muy importante. Jesucristo les estaba diciendo a los discípulos en aquella época, y ahora nos está diciendo el día de hoy a nosotros, que nadie viene a Él si el Padre no lo envía primero, si el Espíritu Santo no hizo un trabajo primero, ¿verdad? Es muy importante eso. Por eso cuando nosotros salimos a evangelizar, tenemos que tomar este punto muy importante, ¿verdad? También en Juan 6:37 dice: todo lo que el Padre me da, vendrán a mí, y el que a mí viene, no lo rechazo. Entonces, aquí nosotros tenemos que entender que la salvación proviene de Dios. No es por la habilidad humana, ¿verdad?, de predicar el evangelio. Nadie puede salvarse por hábiles estrategias o métodos de evangelización, la habilidad de predicar ni de una persuasión magistral, ¿verdad? Vamos a ver aquí que no es porque haya un predicador que tenga mucha elocuencia, ¿verdad?, o que tenga mucha facilidad de palabra o facilidad de convencimiento por el cual la gente se convierta. No es por eso. Hoy tenemos que entender que es por la gracia de Dios, porque Él quiere, ¿verdad? Y por el poder de Dios, la gente nace de nuevo. Dicen en 1 Corintios 2, del 1 al 4, miren lo que dice: yo mismo, hermanos, dice Pablo, cuando fui a anunciarles el testimonio de Dios, no lo hice con gran elocuencia y sabiduría. Me propuse más bien, estando entre ustedes, no saber de cosa alguna, excepto de Jesucristo y de este crucificado. Es más, me presenté ante ustedes con tanta debilidad que temblaba de miedo. No les hablé ni les prediqué con palabras sabias y elocuentes, sino con demostración del poder del Espíritu Santo, ¿verdad? El mismo Pablo reconoce que cuando él predicaba, ¿verdad?, el evangelio, no trataba de hacerlo con elocuencia o con la intención de él de que él convenciera a las personas, ¿verdad?, sino lo hacía con el poder del Espíritu Santo. Entonces, es muy importante que nosotros entendamos el día de hoy el mensaje de nuestro Dios, que nosotros se nos ha encomendado una tarea, y es ir y a comunicar el mensaje del evangelio. Nada más. Tenemos que ir y comunicar el mensaje del evangelio. Nada más. No tenemos que convencer a la persona. No tenemos que sentirnos frustrados porque no quiere, ¿verdad? No tenemos por qué darle bibliazos para que acepte a Cristo ese día, ¿verdad? No tenemos por qué obligarlo a que haga una oración para que quede confirmado que ya recibió a Cristo. No. Nosotros se nos fue encomendado únicamente a comunicar el mensaje de salvación. ¿Y cuál es ese mensaje de salvación? Es el plan divino de Dios para salvación de la humanidad. ¿Y cuál es ese plan divino? Tan sencillo nada más como que Él eligió desde antes de la fundación del mundo a quién iba a ser su Hijo. Y lo predestinó para que se conformara a la imagen de su Hijo Jesucristo. Y en un día determinado, después del trabajo del Espíritu Santo, lo llamó, hizo el llamamiento por medio del Evangelio, ¿verdad? Y ese es el plan de salvación que nosotros tenemos que decir, hablar de que Jesucristo envió a su Hijo
que Dios envió a su Hijo Jesucristo para tomar nuestro lugar. Ese es el mensaje que nosotros tenemos que llevar nada más, ¿verdad? En 1 Corintios 3, 6, 7 dice: yo sembré, Apolos regó, pero Dios ha dado el crecimiento. Así que no cuenta ni el que siembra ni el que riega, sino solo Dios, quien es el que hace crecer, ¿verdad? Entonces es muy importante, porque muchas veces llegan los hermanos ufanándose y diciendo: hoy gané 10 almas, hoy gané 3 almas, ¿no? Aquí muy enfático dice la Escritura que el que mayor importancia tiene en la predicación del Evangelio o en la salvación es Dios. No es Apolo, no es Pablo que sembró la semilla, ni Apolos que la regó, ¿no? Sino Dios que dio el crecimiento, ¿verdad? Dios es el que da el crecimiento. Entonces vamos a ver que no es una obra humana, sino que es la obra de Dios. Es muy importante el mensaje que nosotros estamos recibiendo el día de hoy, ¿verdad? Porque muchas veces nos atrevemos a quererle ayudar a Dios, y nos frustramos, ¿verdad? Y lo intentamos una y mil veces, ¿no? Y le estamos diciendo a la persona: es que esta persona no entiende y no quiere. Tan fácil es con que nada más haga la oración. Pero no es esto, hermanos. El mensaje del día de hoy es que Dios es el que provee la salvación. Y Él hace todo un trabajo con anticipación. ¿Por parte de quién? Del Espíritu Santo. Bueno, pues vamos a continuar con lo que dice la Escritura, con el punto número 2. Y vamos a ver otro hecho histórico, que Dios libera a una muchacha de un espíritu de adivinación. Y vamos a ver lo que aconteció. Dice en el versículo número 16: aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha sin nombre, que representa al mundo esclavo del pecado, ¿verdad? Esta muchacha representaba al mundo esclavo del pecado. Sin nombre, una muchacha nada más. Que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos, adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a los otros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos de Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Esto era verdad. Sí, en efecto era verdad. Pero no es suficiente para la salvación el reconocer que Jesús es Dios. No es suficiente. Los demonios también creen en Dios, dice la Escritura, y tiemblan. Esta mujer reconocía que Jesús era Dios, pero ¿eso basta para la salvación? Los demonios también creen en Dios. Entonces es muy importante que veamos que no es suficiente el reconocer a Jesús como Dios, o a reconocer a Dios, ¿verdad? En un momento dado, porque también los demonios creen y tiemblan. Es necesario que en un momento dado de nuestras vidas reconozcamos a Jesús como el Señor de nuestra vida. Eso sí, y los demonios no lo hacen. Y continúa la Escritura diciendo en el versículo número 18: y esto lo hacía por muchos días esta mujer. Mas desagradando a Pablo, éste se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesús que salgas de ella. Pablo tenía que poner un alto a esos planes oscuros de recibir aprobación para más adelante engañar a la iglesia, ¿verdad? ¿Cuáles eran los objetivos de esta mujer? Estaba dirigida por el enemigo. Nosotros sabemos que cuando nosotros estamos presentando el Evangelio, siempre también hay acción del enemigo. Y el enemigo también ahí estaba funcionando. Ahí quería distraer a las personas, ¿verdad?, de la predicación del Evangelio. Pero ¿qué dice que Pablo hace? Que le ordena a este espíritu que salga. ¿Y qué dice la Escritura? Y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de sus ganancias, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Y presentándolos a los magistrados dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer.
pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos. Aquí vamos a ver que muchos desconocen la voz de Dios y la de sus mensajeros. Muchos hacen esto. Cuando tú vas a predicar el mensaje del Evangelio, desconocen la voz de Dios. Y también desconocen a los mensajeros, ¿no? Dicen, vete de aquí, no quiero oír de ello el día de hoy. O en otro día, en otra ocasión, ya vas a empezar, ¿verdad? Bueno, y dice aquí que los magistrados, rasgándoles las ropas, le ordenaron azotarles con varas, ¿verdad? Ante esta situación, el enemigo quería distraer a la gente de escuchar el Evangelio, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que hace Dios? Aquí vemos que Dios tiene el control de todo. Y necesitaba a Dios como un trampolín, ¿verdad? Para que pudiera predicarse el Evangelio. Dios necesitaba que le predicaran el Evangelio al carcelero de Filipos. Pero ¿cómo iba a ser esta situación? Hasta el enemigo ayudó, ¿verdad? Porque el enemigo hizo que Pablo y Silas llegaran a la prisión donde estaba el carcelero de Filipos, ¿no? Si vemos, aquí está la mano de Dios. Dios había decidido que en esa ocasión se predicara el Evangelio al carcelero de Filipos y a toda su familia. Y Dios puso los medios o utilizó las circunstancias para que pudiera predicarse el Evangelio. Por eso muchas veces, cuando nosotros recibimos oposición, cuando nosotros recibimos persecución, muchas veces no sabemos por dónde Dios nos está guiando, porque quiere que nosotros hagamos algo en especial. Por eso nosotros, si queremos ser guiados por el Espíritu Santo, ¿verdad? Si tenemos que estar sensibles a lo que Dios quiere. Bueno, pues dice la Escritura. Vamos a ver ahora el punto número 3. El carcelero de Filipos le creyó a Dios. Y vamos a ver el versículo número 23. Dice, después de haberlos azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. El cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo, ¿verdad? Les impuso carga muy pesada. Ellos pudieron quejarse ante Dios, pero se mantuvieron confiando en Él, ¿verdad? No solo los pusieron en una cárcel de seguridad, ¿verdad? Sino que hasta les amarraron los pies, dice la Escritura ahí. No sé si está la imagen. Les amarraron los pies para que no tuvieran movimiento. No está, ¿verdad? No, hay una segunda. Creo que es después de este punto número. No quedó. Bueno. Aquí les impusieron una carga muy pesada y estaban presos. Pero ¿qué es lo que sucedió? Ellos en esta situación de persecución, ¿verdad? De maltrato, pudieron en un momento dado quejarse con Dios, ¿no? ¿Por qué, Señor? Si te estoy sirviendo. ¿Por qué, Señor, si te estamos sirviendo? Estamos predicando tu palabra y ahora nos sucede esto. Nos ponen cargas muy pesadas. Pero no fue así. Como nos decía el versículo de la cápsula, ¿verdad? Ellos pusieron su confianza totalmente en Dios, ¿verdad? ¿Y qué es lo que hicieron? Dice el versículo número 25, pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios. Imagínense esa escena ustedes, después de haber sido azotados, dice que los azotaron, pero de una manera grande, ¿no? Imagínense que fueron azotados, ¿no? Y que estaban muy maltratados. Muchas veces cuando tienes una herida hasta te da alta temperatura, ¿no? Imagínense ellos cómo estaban, no todos maltratados, pero ellos estaban, dice la Escritura, que estaban orando y cantaban himnos a Dios. ¿Qué es lo que estaba sucediendo? Estaban dando testimonio de que ellos tenían algo que los demás no. A Dios en sus vidas. Los demás presos, ¿qué estaban viendo?
Ellos tienen algo que nosotros no tenemos, ¿no? ¿Por qué pueden estar tan confiados? ¿Por qué pueden estar tan tranquilos y todavía dándole gracias a Dios? Y ese es el trabajo del Espíritu Santo, que aquellas personas empiecen a anhelar también a querer tener eso, ¿no? Por eso es que nosotros con nuestro testimonio también es muy importante, con nuestro testimonio, que la gente vea que nosotros ponemos nuestra confianza por completamente en Dios, aún en las situaciones difíciles. Dice la Escritura, y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto. Dios hacía nuevamente una señal para autentificar a los mensajeros. En versículos anteriores vimos que Dios mandó a un ángel, ¿verdad? Para liberar a Pedro, ¿verdad? A Pablo también, para liberarlos. Y el día de hoy utiliza un terremoto para liberarlos. Entonces vemos que Dios es soberano, ¿verdad? Y hace uso de lo que Él quiere para que se cumpla su voluntad. Dice la Escritura, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero, viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar pensando que los presos habían huido. Un soldado romano era condenado a muerte si dejaba escapar a sus presos. Él sabía cuál era lo que le vendría, ¿verdad? Por eso él quería matarse inmediatamente. Dice en el versículo 28, mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y Silas. Y sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Viendo el testimonio de ellos y las señales de Dios, por fin se rindió a ellos. Cuando nosotros vamos a predicar el Evangelio, nosotros quisiéramos a mucha gente de este tipo, ¿no? Que inmediatamente que lleguemos a ellas, que nos diga, ¿qué debo de hacer? ¿Qué debo de hacer para ser salvo? ¿No? Así como cooperando. Pero ¿qué es lo que estaba sucediendo con este carcelero? Que el Espíritu de Dios ya había trabajado con él con anterioridad. El Espíritu de Dios le había mostrado lo que había hecho Pablo con esa mujer, ¿verdad? Ordenando que el Espíritu saliera. Tal vez había escuchado lo que había sucedido con Lidia, ¿verdad? El Espíritu Santo ya había trabajado con él. Por eso es que en esos momentos él dice, ¿qué es lo que debo de hacer para ser salvo? Y en el transcurso de nuestras vidas nos encontramos con ese tipo de personas. No sé si ustedes se los han encontrado, pero hay muchas personas que ya están preparadas, que ya quieren recibir el mensaje de salvación, que solamente nosotros tenemos que comunicarlo. Es muy importante eso, ¿eh? Es muy importante que nosotros lo veamos. En el versículo número 31 dice, entonces ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Regularmente este texto lo utilizan mucho, ¿verdad? Para tomarlo como una promesa de Dios para todos, pero no. Este es un acontecimiento histórico y era una promesa nada más para el carcelero de Filipos, ¿verdad? Le dijeron, escucha tú el Evangelio y tú y tu familia serán salvos, ¿verdad? Era una promesa para él y para su familia nada más. Nosotros en la predicación del Evangelio no podemos utilizar esta como una promesa para todos, ¿verdad? Que aunque sabemos que la palabra da vida, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que, pero según el tema del día de hoy, pues entonces tenemos que saber que Dios es el que determina quién va a recibir, ¿verdad? Vida. ¿Quién es el que va a recibir vida, nueva vida? No nosotros. No nosotros podemos decirle a alguien, ¿verdad? No, pues recibe tú el Evangelio el día de hoy y toda tu familia será salva. No es así. Eso fue un acontecimiento histórico. Dice en Hechos 4:12, de hecho, en ninguno otro hay salvación, porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres mediante el cual podamos ser salvos.
Y aquí ellos le estaban diciendo al carcelero, ¿verdad? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. No hay otro nombre dado a los hombres bajo el cielo que pueda dar salvación. Cree en el Señor Jesucristo. Y dice en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Le contestó Jesús, nadie llega al Padre si no es por mí. ¿Verdad? Es contundente esto. Por el único que nos puede llevar a Dios es Jesucristo, ¿verdad? Está en Juan 14:16 esta aseveración. Esta frase es muy mal usada, decíamos, la de Hechos, como una promesa de Dios para todos, pero fue un hecho histórico, una promesa para el carcelero y su familia en específico. No podemos usarla como una promesa de Dios para todos. Dice en el versículo 32, continúa, y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Dios liberó a Pablo y a Silas con un único fin. ¿Cuál era el fin? De que fueran a predicar el evangelio, ¿no? ¿Verdad? Dios tiene un propósito para todo. Y ese día utilizó el terremoto y los sacó, ¿verdad? Y el mismo carcelero los dejó libres con un único fin, de que predicaran el evangelio a él y a toda su familia. Dice en el versículo número 33, y él tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas. O sea, Felipe, el carcelero de Filipos, les lavó las heridas, y enseguida se bautizó él con todos los suyos, y llevándolos a su casa, les puso la mesa, y se regocijó con todos los de su casa de haber creído en Dios. De haber creído a Dios. Cuando fue de día, los magistrados enviaron alguaciles a decir, suelta a aquellos hombres. Y el carcelero hizo saber estas palabras a Pablo. Los magistrados han mandado decir que lo suelte. Así que ahora salid y marchaos en paz. Pero, dice la Escritura, esto no podía pasar sin una protesta enérgica de parte de Pablo, para que esto no volviera a suceder con otros miembros de la iglesia. Pablo les dijo, después de azotarnos públicamente sin sentencia judicial, siendo ciudadanos romanos, nos echaron en la cárcel y ahora nos echan encubiertamente. No, por cierto, sino vengan ellos mismos a sacarnos. Y los alguaciles hicieron saber estas palabras a los magistrados, los cuales tuvieron miedo al oír que eran romanos, y viniendo les rogaron, y sacándolos les pidieron que salieran de la ciudad. Entonces saliendo de la cárcel, entrando en casa de Lidia, y habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron. Bueno, aquí vimos todo este texto, analizamos todo este texto en donde vemos que la salvación proviene únicamente de Dios. El ser humano no tiene nada que ver. Lo único que tiene que ver es nada más llevando el mensaje, como un comunicador nada más. Este es el mensaje que me envió Dios que te lo dijera el día de hoy, ¿verdad? Este es el plan de salvación que tiene hoy para ti, nada más. Y el nuevo nacimiento lo da Dios, ¿verdad? Bueno, pues vamos a concluir de esta manera el día de hoy, esta prédica, con estas aseveraciones. La salvación proviene de Dios. Y Dios quiso que por medio de la predicación del Evangelio se hiciera el llamado a los que fueron escogidos desde antes de la fundación del mundo para que fueran salvos. Todo el proceso de salvación es operado por el Espíritu Santo, quien convence de pecado, de justicia y de juicio, mucho antes. Lo único que nosotros tenemos que hacer es predicar el mensaje de salvación que se nos encomendó, y Dios es el que determina quién oye, quién se arrepentirá y quién tendrá fe en su Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por el mensaje que nos trajiste el día de hoy, Señor. Gracias, Dios, porque estás pendiente de cada uno de nosotros como tus hijos. Gracias, Dios, porque hoy has sido contundente en tu palabra, mi Dios. Y nos has querido dejar claro
de que todo el proceso de salvación proviene de ti. Que no hay nada que yo pueda hacer, ni nada que deje de hacer para que alguien pueda ser salvo, sino que tú ya lo proviste desde antes de la fundación del mundo, al decidir quién es el que iba a formar parte de tu pueblo. Te doy gracias, Dios, en esta hora, porque me dejaste bien claro que lo único que tengo que hacer es comunicar tu mensaje nada más. Comunicar el mensaje de las buenas nuevas, de las buenas noticias de salvación. Es lo único que tengo que hacer. No tengo que tener grandes habilidades de persuasión. No tengo que ser un gran orador. No tengo que tener una gran capacidad de persuasión, sino que todo el trabajo es tuyo, Dios. Te pido perdón el día de hoy, Señor, por si algún momento de mi vida lo llegué a pensar. Te pido perdón, mi Dios, y ahora quiero ser fiel obrero tuyo y únicamente dedicarme a hacer lo que hacía este equipo de misioneros, que eran llevar tu palabra, nada más, y predicar tu palabra, predicar el mensaje de salvación. Únicamente es lo que hacían ellos. Te pido, Señor, en esta hora, que me des la sabiduría, la fortaleza y los medios necesarios para que yo pueda cumplir con el propósito para el cual fui llamado, para predicar tu evangelio, Dios. Te lo pido, Señor, en esta hora, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.